un recipiente rígido contiene 5 litros de un gas a 700 milímetros de mercurio. Si a través de un conducto se extrae 1.5 litros del gas a una presión de 600 milímetros de mercurio, calcular la presión final en el recipiente rígido si el proceso es isotérmico. Entonces tenemos un proceso isotérmico en donde, como nos dice el problema, tenemos un recipiente rígido. En un principio, este recipiente rígido contiene 5 litros de un gas a la presión de 700 milímetros de mercurio. Entonces dibujamos un recipiente rígido en el estado inicial. Tenemos aquí, esto va a simbolizar nuestro recipiente rígido, en donde vamos a tener un gas. Este gas, al inicio, le vamos a llamar la condición inicial 1, tiene un volumen de 5 litros, como indica el enunciado, y tiene una presión inicial de 700 milímetros de mercurio. Este recipiente tiene una válvula o un dispositivo por el cual se permite que salga el gas. Se abre esto y puede salir el gas, ¿no? Por eso dice aquí, si a través de un conducto se extraen, entonces vamos a abrir esta llave y el gas va a salir. Vamos a extraer gas de este recipiente. Vamos a extraer, nos dice, 1.5 litros del gas. Entonces, a una presión de 600 milímetros de mercurio. Vamos a dibujar eso. Entonces, ya en la condición final, ¿qué va a pasar? Vamos a tener aquí el gas. De este gas inicial, una parte va a salir. Entonces, vamos a simbolizarlo. Esa parte que sale como N, la cantidad que sale, los moles que salen va a ser N sub E. La cantidad que ha salido, los moles que han salido, tienen un volumen, como indica el enunciado, de 1.5 litros, ¿no? Nos indica acá, y tiene una presión de esto, de lo que ha salido, de 600 milímetros de mercurio. Entonces, la pregunta es calcular la presión final en el recipiente rígido. O sea, aquí ha quedado gas, no ha salido todo el gas, ha quedado una parte del gas. Entonces, ¿cuál es esa presión? Es la interrogante. ¿Cuál es la presión que queda acá de este gas que ha quedado? Entonces, vuelvo a reiterar, la condición inicial va a ser 1, ¿no? Tenemos el volumen 1, tenemos la presión 1, y tenemos aquí en el gas una cierta cantidad, N, los números de moles iniciales N1 de este gas. Abrimos esta llave a temperatura constante, como nos indica acá, proceso isotérmico, permitimos que salga una cierta cantidad de gas. Este gas que sale tiene un volumen de 1.5 litros y una presión de 600 milímetros de mercurio. Entonces, lo que sale va a ser N sub E, volumen sub E, el volumen y presión P sub E. Lo que nos va a quedar va a ser la condición final dentro del recipiente, que va a ser N sub 2. N sub 2 va a ser la cantidad de gas que nos queda en el recipiente. La pregunta es qué presión tiene este gas que queda y va a ser P sub 2. O sea, todo lo que queda acá en el gas va a estar con la condición 2 o el estado 2. Ahora, 1 representa el estado inicial. 2 representa el estado final, ¿no? al cual queda el gas. Entonces tenemos dos estados. Hay un cambio de estado a temperatura constante. Entonces a alguien sería tentador utilizar la ley de Boyle, ¿no? Porque la ley de Boyle nos dice que es un proceso para un proceso a temperatura constante. Entonces alguien pensaría, vamos a utilizar la ley de Boyle entre el estado inicial y final, pero no se puede utilizar, ¿no?, la ley de Boyle, porque la ley de Boyle nos indica que efectivamente la temperatura tiene que ser constante, pero además tiene que ser constante los números de moles. Acá no permanece constante los números de moles. En un principio tienes N1, una cierta cantidad de moles, N1. Al final, si tomamos como sistema el recipiente, al final los números de moles ha disminuido a N2. Es decir, que N1 no es igual a N2 pues porque ha salido gas, ¿no? Entonces, entre este cambio de estado de 1 a 2 no podemos aplicar la ley de Boyle. Entonces, no se puede hacer de esa manera, tienes que buscar otra forma. Vamos a hacer esto por un balance de moles, o sea,
los moles iniciales, ¿en qué se han transformado? Este N1, la cantidad de moles iniciales que teníamos en un principio, ¿qué es lo que ha pasado? Eso lo podemos expresar en una ecuación matemática. Teníamos N1 en un principio. Este N1, ¿en qué se ha partido o en qué ha quedado? Este N1 que teníamos en un principio, al final, ¿qué va a pasar con este N1? N1 va a ser igual a lo que tenemos al final, más lo que ha salido. Este N1 se ha repartido, o se ha partido en dos, en otras palabras, ¿no? Este N1 se ha partido en dos. Se ha partido en N2, lo que queda del gas, más lo que ha salido. Es un balance de moles. ¿Ya? Eso lo podemos expresar en una ecuación. Lo que teníamos en un principio del gas, que es N1, va a ser igual a lo que tenemos al final del gas, más lo que ha salido. Es una ecuación, como les decía, de balance de moles. Entonces, esa va a ser la ecuación 1. ¿Ya? Es un balance de moles. Ahora, podemos aplicar la ecuación de estado de gas ideal a cada uno de estos estados. Tenemos aquí en el estado inicial, tenemos una ecuación de estado de gas ideal. En este estado 2 tenemos ecuación de estado del gas ideal. Y aquí también, en los moles que salen, podemos tener una ecuación de estado de gas ideal. Entonces, la ecuación de estado de gas ideal nos dice que PV es igual a N de T. De acá vamos a despejar los moles. N, ¿no? Entonces, los moles van a ser igual a ¿qué? Presión por volumen sobre este RT va a pasar a dividir. Sobre RT. Entonces, los números de moles van a ser presión por volumen sobre RT. Ahora, estos números de moles, que es igual a presión por volumen sobre RT, vamos a reemplazar en la ecuación 1, pero en cada estado. Es decir, que N1, ¿qué va a ser? En vez de N1, vamos a poner todo 1. En vez de N1 vamos a poner presión 1, volumen 1 sobre R. R es constante, no podemos poner R1 ni R2. R es constante, o sea, es R para todos los estados. Entonces va a ser presión 1 por volumen 1 sobre RT1, va a ser N1. N2, ¿a qué va a ser igual N2? Va a ser N es, entonces N2 va a ser presión 2 por volumen 2 sobre RT2. Los números de moles que salen, o los extraídos, ¿a qué va a ser igual? Aquí N extraído va a ser presión a la que se extrae, volumen a la que se extrae, sobre R, temperatura a la que se extrae. Entonces, eso vamos a introducir en la ecuación 1. En vez de N, vamos a poner su equivalencia, que es presión por volumen sobre RT, pero en cada estado, ¿no? En el estado 1, en el estado 2 y en el estado en el cual el gas se ha extraído. Entonces, sustituimos la ecuación 2 en 1. Tomando en cuenta lo que les acabo de indicar, ¿no? Que para cada estado ponemos 1, para el estado inicial, para el estado que queda 2 y para lo que sale ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? En vez de N1 vamos a poner presión 1 por volumen 1 sobre RT1. Igual, en vez de N2 ponemos presión 2, volumen 2 sobre RT2. Y más, en vez de lo que N que se extrae, ponemos presión a la que se extrae, volumen extraído sobre R a la temperatura que se extrae. Entonces, aquí analizamos en esta ecuación ¿qué se tiene constante? Obviamente la constante R se puede simplificar porque es el mismo valor, ¿no? En esta ecuación. Acá R se puede cancelar. Se cancela. Otro aspecto o otra variable que se cancela es la temperatura. O sea, la temperatura es constante. Eso quiere decir que T1 va a ser igual a T2 y va a ser igual a la temperatura que se ha extraído. O sea, todas las temperaturas son las mismas. Entonces, temperaturas también se pueden cancelar porque es un proceso isotérmico. Entonces, nos quedaría en la ecuación presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2 más presión a la que se extrae y volumen extraído. De esta ecuación analizamos qué tenemos y si podemos encontrar la incógnita. La incógnita es presión 2, ¿recuerden, no? La presión 1 y el volumen 1 se conocen. Presión 2 es la incógnita.
el volumen 2, ¿a qué es igual el volumen 2? Analicemos, ¿no? ¿Qué es igual el volumen 2? El volumen 2 representa este estado de acá, ¿no? Donde está N2 del gas. Como es un recipiente rígido, ¿qué va a pasar con el volumen? Teníamos aquí un volumen 1 de 5 litros. Como el recipiente es rígido, o sea, va a permanecer constante. Eso quiere decir que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2, porque el recipiente es rígido. Entonces, tendríamos el volumen 2 porque va a ser igual al volumen 1. La presión extraída se conoce, el volumen extraído se conoce. O sea, en esta ecuación que acabamos de obtener, podemos encontrar la presión 2, porque todos los valores se conocen, ¿no? De acuerdo al análisis realizado. Muy bien, ahora ya tenemos esta ecuación, la única incógnita entonces es esta presión 2 de esta ecuación. Ahora tenemos que hacer matemáticas, despejar la presión 2 y reemplazar valores y ya tendríamos la respuesta. Ahora, puedes despejar de diferente manera. Una de ellas sería, por ejemplo, acá tenemos presión 2 por volumen 2, dejarlo solo a este término. Entonces, lo dejamos solo. Todo lo demás, esta presión de P sub E, volumen sub E, lo pasamos al otro lado con signo contrario. Es lo que se está haciendo acá. Lo dejamos solo a este término. Y este otro término de presión por volumen extraído lo pasamos al otro lado con signo contrario. Ahora ya tenemos aquí presión 2. Este volumen que está multiplicando pasa a dividir y ya tendríamos despejado la presión 2, ¿no? Entonces la presión 2 o la presión final que queda en el gas que queda va a ser igual a la presión 1 por volumen 1 menos la presión extraída por el volumen extraído sobre volumen 2. Y el volumen 2 es igual al volumen 1. Muy bien, ahora reemplazamos valores. Presión 1, 700 milímetros de mercurio. Presión 1, 700 milímetros de mercurio, volumen 1, 5 litros. Entonces, por 5 litros. Menos presión a la que se extrae el gas, 600 milímetros de mercurio, por el volumen extraído, 1.5 litros, sobre el volumen 2. Nuevamente, el volumen 2 es igual al volumen 1 y el volumen 1 vale 5 litros. Entonces, aquí los litros se cancelan, haciendo el análisis dimensional, aquí más de litros se cancelan, litros con litros, se van a cancelar. Nos va a quedar la unidad de la presión en milímetros de mercurio. Hacemos el cálculo respectivo y tendríamos como respuesta esta presión final, haciendo el cálculo respectivo de 520 milímetros de mercurio. Y con eso se ha dado respuesta a la interrogante planteada.